Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, hermanos, familia. Qué maravilloso es nuestro Dios que en esta mañana Él nos ha concedido una maravillosa mañana para disfrutarla. Al asomarme por la ventana me di cuenta que ya es una mañana soleada, una mañana que anima, una mañana que estimula para estar alegres, pero también para estar activos, haciendo algo. Así que bienvenidos a la predicación de la palabra de nuestro Dios ahora. Realmente me siento muy reconfortado al saber que usted, cada familia que nos está acompañando en estos momentos. Deseamos que Dios les bendiga y que el tema de hoy pueda ser de gran bendición, una tremenda reflexión y nos invite a un autoexamen interior de cada uno de nosotros, no examinando al vecino, no examinando a mi hermano o aquel, no, un autoexamen, es un examen interior de mí mismo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición, tu dirección, tu ayuda al disponernos a leer y a meditar en tu palabra, Señor. Es por eso que acudimos a ti, para que tú nos guíes, para que nuestro entendimiento sea iluminado por tu poder y nuestro corazón esté debidamente preparado con una actitud apropiada para ser receptivos a lo que tú quieres decirnos. Y no solamente que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Es por eso que en estos momentos pedimos tu ayuda y tu bendición para todos y cada uno de los que nos están acompañando, chicos y grandes, los que están ya sintonizados, conectados a la transmisión de esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues decíamos que es una hermosa mañana. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. A lo mejor le va a parecer familiar, a lo mejor muchas veces ha escuchado reflexiones, mensajes acerca de este tema. Pero bueno, siempre que abordamos la palabra de nuestro Dios, el Señor tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que interpreta o clarifica la enseñanza del Señor para que nosotros podamos aprender algo nuevo en su palabra. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento desde el ámbito cristiano? Miren que en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10, usando la traducción, la nueva traducción viviente, dice lo siguiente: ahora me alegro de haberla enviado. Pablo está refiriéndose a la carta. No porque los haya lastimado, sino por el dolor, porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en su muerte espiritual. Pablo está resumiendo el propósito y también, ¿por qué no?, el efecto de la carta que escribió a los corintios, diciéndoles: bueno, me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino por el dolor que hizo que ustedes sintieran para que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Por eso es importante que nosotros entendamos, a veces los seres humanos tenemos problemas de semántica. Cuando hablamos de semántica estamos hablando del lenguaje, no solamente la verbal, sino también la escrita, a través de la ortografía, a través de la gramática, a través de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros hablamos de semántica, estamos
¿Cuántas veces usted, por ejemplo, usa una palabra y trata de buscar el origen, la raíz de esa palabra para entender su significado? Entonces, nosotros vamos a tener mayor entendimiento de las palabras que usamos, que leemos o que escuchamos. Muy bien, pues arrepentimiento es una palabra que puede usarse a la ligereza, o sea, superficialmente. Puede confundirse. Hay dos palabras similares, arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es lo que dice Pablo en esta carta, que sí, a lo mejor les afectó a los corintios, a lo mejor los sacudió su conciencia, les hizo reflexionar, les hizo reaccionar. Y Pablo dice que la actitud de los corintios fue que se arrepintieron y cambiaron su conducta. Ahora bien, eso es arrepentimiento, es un cambio de mente, un cambio de acción, de actitud, la dirección que nosotros llevamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nos damos cuenta que es importante que no confundamos la palabra arrepentimiento con la palabra remordimiento, porque la palabra remordimiento solamente es una tristeza, pero una tristeza que no genera cambio. Es una tristeza tal vez que solamente la experimentamos en el ámbito emocional, pero no en el ámbito cognitivo ni en el ámbito de la voluntad. Simplemente es un pesar. Eso es todo. Muy bien, pues a veces nuestras traducciones no son lo suficientemente útiles. Entonces leemos una palabra que ya mencionamos como arrepentimiento y nos preguntamos si tenemos una idea clara del significado de esta palabra. Si usted está entendiendo perfectamente lo que es arrepentimiento y si usted lo ha experimentado de una manera asertiva. Leemos una palabra entonces y nos preguntamos si ya está claramente entendido. No lo usamos mucho en nuestras conversaciones cotidianas porque se practica poco. Ahora, cuando decimos que se practica poco, tenemos que entender que debemos estar conscientes de cuando la usemos o cuando la escuchemos, saber si está usándose apropiadamente esta palabra. Entonces, esta es una palabra que es esencial, que es importante, que es trascendental entenderla. Pablo lo asocia a la salvación en el texto que estamos hablando. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Lucas 3:13, dice la palabra de la siguiente manera. Lucas capítulo 13, versículo 3. De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. En el versículo, también en el versículo 5 de Lucas 13, dice lo siguiente: no, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. ¿Se dan cuenta del enfoque de la palabra arrepentimiento? El arrepentimiento se usa en pasajes fundamentales como Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47, donde leemos lo siguiente. Recuerden que estamos usando la nueva traducción viviente. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Recuerde, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y luego en Hechos capítulo 2, versículo 38, leemos lo siguiente: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios.
interesante la connotación que nos da aquí el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué pasa si no lo entiendes? ¿Qué pasa si tú no entiendes el verdadero significado de arrepentimiento? Lo que nosotros podemos entender es que podrías estar equivocado y podrías estar sufriendo las consecuencias de tu equivocación, porque los malos entendidos no te van a justificar. La ignorancia del significado de la palabra no te va a justificar, porque realmente nosotros tenemos que admitir y reconocer que somos pecadores, pero no solamente admitirlo, arrepentirnos, y al arrepentirnos vamos a confesarlo, y al confesarlo vamos a pedir perdón, y al pedir perdón el Señor en su amor, en su misericordia, en su gracia también va a limpiarnos de todo pecado. Lo que espero hacer en esta hora es mostrarles, usando ejemplos bíblicos, lo que significa el perdón, el arrepentimiento en la vida cristiana. Entonces, cuando examinemos esta palabra, pregúntese usted, pregúntate tú mismo, tú, todos aquellos que nos están escuchando, ¿me he arrepentido verdaderamente? Bueno, a la luz de lo que vamos a meditar, a lo mejor te puede ilustrar, te puede iluminar, te puede dar entendimiento para responder a esta pregunta. Ahora, el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes es, ¿qué es el arrepentimiento? Por ejemplo, en el caso de los ninivitas. Podemos nosotros leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 41, lo siguiente. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos, refiriéndose a los ninivitas, se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación del profeta Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Cuando se estaba predicando este mensaje, ya ellos estaban escuchando que el reino de los cielos se había acercado, ya está entre nosotros. Y sin embargo, muchos de los que escucharon el mensaje se negaron a arrepentirse. Entonces el evangelista hace alusión a lo que sucedió con Jonás al ir a predicar a Nínive. Ahora veamos Jonás el libro del profeta Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, donde leemos lo siguiente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahora, Dios le está dando un mensaje a Jonás, porque le está diciendo, ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia un juicio contra ella, porque yo estoy en conocimiento, yo sé, yo he visto las acciones perversas de sus ciudadanos. Estoy parafraseando. Entonces, por esa razón Dios envía a Jonás a Nínive. Ahora, si nos pasamos al capítulo 3 de Jonás, los versículos de 1 al 10, voy a leerlo para que tengamos el cuadro de lo que queremos enfatizar en este momento. Versículo 1 de Génesis, versículo 1 de Jonás, capítulo 3, dice lo siguiente, el versículo 1. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró
en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Fíjense que me llama mucho la atención este pasaje, porque era una gran ciudad, pero dice la palabra del Señor que el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Parece que Jonás entendió la urgencia de proclamar el mensaje de Dios, mensaje de juicio para la ciudad, porque inmediatamente él comenzó a proclamar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante, yo diría desde el mayor, desde el más grande hasta el menor, podríamos nosotros decir, ellos declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Eso quiere decir que el mensaje les había pegado fuerte, lo habían entendido y había sacudido sus mentes, sus conciencias y sus corazones. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas, que era una acción realmente de arrepentimiento en la antigüedad. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Yo diría toda su vida perversa. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Miren que el rey, primeramente le pegó duro al rey, pero el rey está conminando, está exhortando a su pueblo diciendo: todos ustedes, desde el más chico al más grande, hasta los animales, tenemos que hacer acto de contrición. Tenemos que arrepentirnos. Lo que dice él, quién sabe, puede ser que todavía Dios cambie de parecer en lo que ha determinado sobre el juicio que el profeta nos ha proclamado. Cambie de parecer y entonces detenga lo que se ha propuesto, su ira feroz, y no nos destruya. En el versículo 10 de Jonás 3 dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Se dan cuenta el significado del arrepentimiento en los ninivitas, en los habitantes de la ciudad de Nínive? Que el arrepentimiento fue genuino, porque inmediatamente cambiaron su mentalidad, cambiaron sus actitudes, cambiaron sus acciones y buscaron agradar a Dios por si acaso el Señor cambiara de parecer de destrucción y del juicio. Oyeron entonces la predicación de Jonás, fueron desafiados con la verdad, llegaron a comprender que el Dios del cielo condenaba sus vidas. Le creyeron a Dios, según el versículo 5. Estaban convencidos de que el mensaje de Jonás era un mensaje real, era un mensaje que venía de Dios, que Dios estaba usando su profeta para hablarle al pueblo de Nínive. Tal vez se enteraron de que Jonás lo que había pasado, de lo que sucedió cuando rehusó obedecer a Dios y fue aventado al mar y se lo tragó un pez, etc. A lo mejor ellos escucharon de alguna manera algún testimonio y ellos pensaron, pues lo que Dios dice está corroborado por la acción que Él determina realizar. Si la gente escucha su mensaje, si la gente se arrepiente, si la gente cambia de parecer. Sí,
quizás Jonás había sido confirmado de esa manera ante los ninivitas. Entonces su vida cambió. Del orgullo de los ninivitas a la humildad, que se tradujo, que se expresó a través de ponerse ropas ásperas y echarse silicio, ropas de silicio y también echarse ceniza, de la satisfacción de la vida liberal, libertina, que ellos llevaban, a la negación que los llevó a practicar el ayuno, de la idolatría que ellos practicaban a la adoración verdadera. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de Jonás. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Fíjese que esto tiene que ver con la palabra conversión. La palabra conversión significa dar media vuelta y seguir en dirección contraria a la dirección que originalmente el hombre seguía. Es dar media vuelta. Dejar de seguir la dirección que al hombre le parecía que es un camino recto, pero es un camino de muerte, y volverse a Dios, el cual es amplio en perdonar, dice la palabra del Señor. Convertirse del mal a la justicia, el versículo, dice la palabra del Señor, en lo que hemos leído el versículo 8, cómo cambiaron de actitud. Los templos, yo creo que, me imagino que en estos días los templos deben llenarse de gente arrepentida y que ha cambiado su actitud y que ha dejado sus caminos pecaminosos y se han vuelto a Dios. En ninguno de los puntos descritos anteriormente en la experiencia y el testimonio que vemos en esta narrativa de los ninivitas, en ninguno de los puntos descritos puede encontrar el arrepentimiento apropiado si no es un cambio de actitud. No puede ser el arrepentimiento solamente un pensamiento. Tiene que realizar, tiene que afectar, tiene que verse los efectos. Probablemente la palabra arrepentimiento y la acción del arrepentimiento sea una acción subjetiva para los demás, pero las consecuencias que produce, eso sí pueden ser visibles. Como dijo el rey de Nínive, dejen sus pensamientos, dejen sus malos caminos, dejen sus perversidades. Vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios. Ese es un cambio que el arrepentimiento de los ninivitas generó. Sin embargo, Jesús nos dijo que los ninivitas se arrepintieron. Dice Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30, que ilustra esto. Es la diferencia entre no lo haré y lo haré. El arrepentimiento entonces es un cambio de mente, es un cambio de voluntad. Podemos verlo ilustrado cuando se menciona en la parábola de los dos hijos en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30, donde dice, ¿pero qué piensan de lo siguiente? Miren, un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. Entonces los ninivitas, habiendo oído a Jonás y creyendo a Dios, cambiaron de opinión, cambiaron de vida y obedecieron al mensaje de la palabra de Dios proclamada por Jonás. Al punto de cambiar de opinión, al punto de llegar al arrepentimiento, al punto de que su arrepentimiento fue genuino, porque dice la palabra del Señor que Dios cambió su parecer.
En el pasaje estamos leyendo versículo 10 de Génesis, perdón, en lo que estamos viendo aquí, dice la palabra del Señor en Jonás, cuando leemos que el Señor cambió su manera de pensar. Versículo 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción del pueblo. Así Dios puede cambiar de parecer con tu vida si tú en verdad te arrepientes sinceramente. Ahora, tú puedes engañar a mucha gente. Yo creo firmemente, y a veces me siento triste por eso, que muchos de los que se congregan en los templos, que muchos de los que traen la Biblia cargando o leen la Biblia, o muchos de los que se tildan como cristianos porque simplemente vienen de una familia cristiana, pero no son cristianos porque no se han arrepentido, porque no han cambiado de actitud, no han cambiado de mente. Ahora veamos otro ejemplo de arrepentimiento. El arrepentimiento en el caso del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo del 10 al 24, la palabra misma es clara para ilustrarnos el significado del arrepentimiento en el hijo pródigo. Dice la palabra del Señor. Recuerden que estamos en Lucas capítulo 15. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. La narrativa continúa diciendo, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. O sea, llegó el momento en que al hijo pródigo hasta las mismas, era tanta el hambre que tenía que las algarrobas se le parecían apetecibles. Cuando finalmente entró en razón, miren, cuando finalmente entró en razón, dice la palabra del Señor, se dijo a sí mismo, miren cómo en su pensamiento, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hasta encontrarse con su hijo en la dirección donde su hijo venía. Lo abrazó y lo besó. Su hijo entonces le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, miren la reacción inmediata. Su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consíganse un anillo para su dedo, sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzaron a hacer fiesta. Vemos en el contexto del versículo 10 que el tema es el arrepentimiento.
el hijo menor tomó la herencia, se fue a tierras lejanas y lo gastó viviendo de una manera desordenada, disipada, hasta que se le acabó el dinero. Y llegando al grado de estar cuidando cerdos y sintiendo apetito, viendo las algarrobas apetecibles por el hambre que tenía, le hizo reaccionar. En lenguaje coloquial, algunas personas dicen, hasta que tocó fondo, le cayó el 20. Y entonces él pensó, en la casa de mi padre, todos los jornaleros tienen abundancia de pan. Y entonces dijo, ya sé, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y ustedes ya saben la historia. Le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Le voy a decir que estoy arrepentido. Recordó todo lo que había hecho. La reacción inmediata del hijo pródigo es que dijo, me levantaré. No se quedó pensativo, no se quedó triste, no se quedó con autocompasión, no se quedó con depresión, no se quedó con ansiedad, no se quedó con miedo a morir, no, sino que dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre. Entonces lo llevó a la acción. Empezó su viaje y al llegar con su padre, confesó su culpa. ¿De dónde vino el arrepentimiento? No cuando volvió en sí, no cuando partió para casa, no cuando se confesó con su padre, fue en el momento en que determinó hacer un cambio. Porque el arrepentimiento tuvo como consecuencia, como fruto, todo lo que hemos mencionado aquí en el transcurso de la narrativa, a partir de volviendo en sí. Una vez más, hay un punto después de la tristeza según Dios. Porque dice, por ejemplo, en la carta a los Corintios, segunda carta, en el capítulo 7, versículo 10, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y antes de los frutos o buenas obras, uno tiene que arrepentirse. Porque nosotros podemos decir, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. En otra parte de las Escrituras dice, el árbol es conocido por sus frutos. El último pensamiento que quiero compartir con ustedes en el significado del arrepentimiento. El caso de tu arrepentimiento. La pregunta es para ti que me estás viendo. La pregunta es para ti que me estás escuchando. El caso de tu arrepentimiento. ¿Qué sucedió con tu vida? Nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Aquí Pedro dice, deben arrepentirse de sus pecados. Pero no solamente eso, también deben volver a Dios. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? Recuerde la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de acciones. Remordimiento simplemente es tristeza. Ay, me siento mal. Como cuando uno come en exceso y luego por haber comido en exceso, tiene malestar estomacal y dice, ay, no debí de haber comido tanto. Pero la próxima vez, a lo mejor va a estar tan suculento el plato que le pongan enfrente que va a hacer y cometer el mismo error y va a sufrir de nuevo. Eso es remordimiento. Ay, no debí haberlo hecho. Pero arrepentimiento es tomar una decisión firme
de cambiar de actitud, de cambiar nuestro andar y cambiar nuestras acciones. Nosotros podemos ver entonces en Hechos capítulo 17, versículo 30, que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. ¿Saben por qué estoy meditando en esto y por qué el Señor puso esto en mi corazón? Cuando yo le pedí, Señor, ¿qué es lo que necesita la gente escuchar? Y Dios puso en mi mente el arrepentimiento y busqué el tema del arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque el Señor viene pronto. Porque la vida es tan corta, tan fugaz. Ahorita tú estás aquí, mañana tal vez no estés, o yo no esté. No podemos garantizar que el día de mañana aquí estaremos. Entonces, el tiempo para el arrepentimiento es breve, es ahora. No lo dejes para mañana, puede ser demasiado tarde, porque los que pasan a la eternidad sin haberse arrepentido, aunque en la eternidad lleguen a la conclusión que el arrepentimiento era clave para su salvación, será demasiado tarde, porque ya no pueden revertir el hecho de que murieron en condenación, como dice la palabra del Señor. Debes preguntarse si realmente te has arrepentido. Esto será de gran importancia para ti. Incluso los cristianos a veces necesitamos autoexaminarnos si nosotros nos encontramos en pecado. Dice Hechos capítulo 8, versículo 22 lo siguiente: arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Arrepiéntete, o sea, reconoce, confiesa, pide perdón y cambia de actitud. Ya no sigas haciendo lo que prácticamente hacías. Si conoces la palabra de Dios, en franca desobediencia y rebeldía a la palabra de Dios, a su voluntad y a sus propósitos que tiene para tu propia vida. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente, de voluntad, que sigue a la tristeza según Dios y que se manifiesta a través de las obras de obediencia. Habiendo escuchado el llamado del Evangelio, si tú no has tenido este arrepentimiento apropiado, te invito para que tú vayas a Dios y hagas lo que los ninivitas, y hagas lo que el hijo pródigo, y hagas lo que muchas personas hoy en día han hecho, porque dice el Señor, como consecuencia del arrepentimiento y perdón de pecados, uno de mis versículos favoritos, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque ha cambiado de mente, y aquí todas son hechas nuevas, porque ya han tomado el camino, el rumbo a la obediencia a nuestro Dios. Arrepiéntete si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, gloria a Dios por ello. Pero tenemos que andar en obediencia, como el rey de Nínive lo dijo, y también como el hijo pródigo. Él se levantó del estado en que estaba y volvió a su padre. Si es necesidad para ti, si es necesario, levántate de la condición moral y espiritual en que tú te encuentras y vuelve al Padre, a tu Padre, al Padre Celestial, y dile: he pecado contra el cielo y contra ti. Y dile: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero perdóname, Señor. Y el Señor es rico en misericordia y en gracia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y vuélvanse a Dios, el cual será amplio en perdonar. Oremos. Padre amoroso y bueno,
En estos momentos pedimos tu bendición para cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, que tú nos hablas acerca del arrepentimiento, no que la gente piensa, no en el criterio de la gente, sino en lo que tu palabra nos enseña. Y hemos usado dos ejemplos que nos enseñan el significado correcto del arrepentimiento, que trae como resultado un cambio de mente, un cambio de actitud, que nos impulsa a venir a ti, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y al ser perdonados, Señor, las consecuencias de un corazón arrepentido, dejando todo la vida pasada que no te agradaba y ahora caminando en el rumbo que tú nos has trazado, honrando y glorificando tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les recordamos, mis amigos, que hermanos de PIBE, que a las 11:30 tenemos la clase de Biblia por Zoom. Si usted es uno de los que nunca se ha conectado, llámenos por teléfono o mándenos un mensaje de texto y le daremos la clave para que usted pueda entrar a la clase. Les invitamos. Todos están invitados. Y a las 5 de la tarde volveremos a estar para seguir meditando en la palabra de Dios con otro mensaje que Él tiene para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Yo les ruego que inviten a otros a conectarse al Facebook Live para que puedan, o al Zoom en el caso de la clase bíblica, para que reciban la bendición de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga.